Deuteronomio capítulo 27 comienza diciendo: Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo y dijeron: guarden todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Podemos ver desde el verso 1 hasta el verso 10 que estos mandamientos que el Señor le había dado también tenían que levantar unas piedras grandes, tenían que blanquearlas y tenían que escribir en estas piedras la ley del Señor. Entonces, cuando ellos cruzaran hacia la tierra prometida pasando el Jordán, levantaran estas piedras y estas piedras dieran testimonio de estas palabras de la ley de Dios, y tendrían que en ese momento también ofrecer holocaustos al Señor, sacrificar ofrendas de paz, comer ahí y alegrarse recordando la ley del Señor. Nos dice que los sacerdotes levitas dicen a todo Israel que deben guardar silencio y escuchar al Señor y obedecer estos mandatos. Luego, desde el verso 11 hasta el verso 26, vemos que Moisés ordena al pueblo también que cuando pasen a la tierra prometida, entonces también se recuerden estas maldiciones que el Señor trae a aquellos que no obedecen. El verso 14 nos dice: entonces los levitas responderán y dirán en voz alta a todos los hombres de Israel: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición. Y de ahí empezamos a ver también: maldito el que desprecia a su madre, maldito el que cambia el lindero de su vecino, maldito el que hace errar al ciego, maldito el que pervierte el derecho, el que se acuesta con la mujer de su padre, y así todos estos pecados que traían la maldición de Dios sobre el pueblo de el Señor. Podemos ver entonces que este capítulo nos invita a pensar en dos cosas importantes, nos invita a meditar en dos cosas importantes. Primero, que el Señor llama a su pueblo a levantar un altar que les llamaba a comprometerse como pueblo del Señor, a obedecer la ley de Dios. De la misma manera, nosotros ahora que somos el pueblo de Dios, se nos está llamando a que nosotros obedezcamos al Señor. ¿Cómo obedecemos al Señor? Escribiendo la ley de Dios. Ya, si uno lo pone en términos prácticos ahora, sería, ¿cierto?, meditando en la palabra del Señor, profundizando, escudriñando en la palabra del Señor, pero no solo eso, sino que dice guardando sus mandamientos. Esto quiere decir obedeciendo la palabra del Señor. Llama al pueblo a comprometerse con conocer la palabra y con obedecer la palabra del Señor. Pero también llama a los líderes de aquel momento, a los levitas, y ahora a los líderes que hay hoy en día como pueblo del Señor, que son quienes deben guiar al pueblo a hacer la voluntad de Dios. Y es muy interesante que apunte a que hay muchos pecados que hay en el pueblo de Dios que traen la maldición de Dios contra el pueblo, y nos dice que estos pecados son pecados ocultos. Varios de ellos son pecados ocultos, como la idolatría, el desprecio a los padres, el desprecio a los débiles, los pecados sexuales, la injusticia. Son pecados que a veces se ocultan, pero sin embargo debemos recordar que Dios ve todo. Dios va a juzgar incluso las intenciones más profundas de nuestros corazones. Todos nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios de toda palabra, de toda obra, de todo pensamiento. Seremos juzgados por nuestro Dios. Y si nosotros estamos viviendo contrario a la palabra de Dios, entonces nos está llegando esta maldición de parte de Dios. Pero la esperanza que tenemos es que podemos saber que nuestro Señor Jesucristo es quien nos limpia, nos perdona de toda maldad. Y si en nuestro corazón hoy hay algo, hay un pecado oculto en nuestro corazón, ahora en este momento, hermanos, puedes venir ante el trono del Señor, arrepentirte, confesar tu maldad y encontrar perdón y redención en Cristo Jesús.